Iniciando este día de Buenos Días Región aquí en Polar Comunicaciones, correspondiente a este segundo día de marzo, 2 de marzo del 2021, comenzábamos el programa de hoy, ¿no? Recordando la historia, la vida y la obra de Juan Aguad Cúncar, pero también estábamos recordando y reflexionando respecto a lo que escuchábamos ayer del presidente de la República, que dio una entrevista exclusiva al Canal 13. Y decíamos, lo vamos a conversar con quienes serán nuestros invitados en la jornada de la mañana. Y nuestra primera invitada, para conocer, entre otras cosas, las reflexiones que le merecen las declaraciones vertidas ayer por el presidente de la República en diversas materias, es la senadora de la región de Magallanes, y que va a afrontar su último periodo en el Senado de la República, porque optó por no ir más a una reelección. Carolina Goich-Borovich. ¿Cómo está, Carolina? Un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Vladimiro. Un gusto para mí saludarte, partir el año legislativo haciendo este contacto a través de Polar. Carolina, ¿qué significa para ti en lo personal? Si me perdonas el tuteo, ¿no? ¿Qué significa en lo personal enfrentar este último año legislativo después de tantos años, ¿no? Como diputada primero y senadora de la República después, y entre medio candidata a la presidencia de la República de Chile. ¿Cómo puede sintetizar esta experiencia y cómo se afronta los últimos metros de esta carrera política que incuestionablemente tuvo etapas de brillantez? Sí. Gracias, Vladimiro, por el tuteo y por la pregunta. La verdad es que es un año especial, es un año en que uno va cerrando muchos temas que hemos ido abriendo, que hemos ido elaborando durante estos 15 años, ¿no es cierto? Voy a cumplir 16 años en esta etapa de mi vida política y yo quiero plantearlo así. Yo lo he dicho con mucha insistencia, para mí la política como una actividad de servicio es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona. Soy una infinita agradecida de la posibilidad que me ha dado la región de representar a tantos hombres y mujeres y avanzar en tantos temas, y a partir del próximo año queremos hacerlo desde otra vereda, no descartando lo que pueda pasar a futuro, desde otro espacio mucho más conectado probablemente a la ciudadanía, a la sociedad civil, haciendo puentes entre lo que plantean las organizaciones, entre lo que plantean los ciudadanos y también la política, que yo creo que es algo fundamental. Y hemos estado trabajando, Vladimiro, durante estos meses con mi equipo, recopilando lo que han sido estos años de trabajo. Y yo estoy muy tranquila con lo que ha aportado no solo a Magallanes, sino también al país. Desde la pelea que dimos en su momento por la extensión del postnatal a 6 meses, ¿tú te acuerdas? Y eso no solo fue visibilizar la situación de las madres, la importancia de la primera infancia, sino también de las primeras leyes que surgieron de la fuerza de los ciudadanos. Fueron las mamás que se ponían frente a las monedas, ¿te acuerdas? A dar pecho y las articulamos, recién estaba partiendo el Facebook, cosas que ahora parecen tan normales, el uso de las redes sociales para generar organización ciudadana, todo lo que hemos hecho en términos de conciliación de vida laboral y familiar, las primeras leyes que reconocieron a los padres como el derecho de alimentación, que buscaron avanzar en eso que uno sabe como mamá lo difícil que es, ¿no es cierto?, conciliar tu vida más íntima con tu vida laboral, y después la trayectoria en materia de salud, donde yo tengo la tranquilidad de haber aportado con la Ley Nacional del Cáncer, a la cual vamos a seguir haciendo seguimiento. Yo quiero decir, ahí es inaceptable que al día de hoy no tengamos el reglamento aprobado por la Contraloría. Eso requiere que la sociedad civil, que es la dueña de esta ley, se siga movilizando, y en eso vamos a seguir trabajando, así como el uso de los 60.000 millones de pesos que conseguimos para tratamientos, que en la medida en que se demoran, ¿qué significa, Vladimiro? Significa depende que hay solo, vidas que se podrían salvar. Carolina, perdón, ¿depende solo aquello de voluntad política? Yo creo que hay mucho de voluntad política en esto, pero también de visibilizar ciertos problemas. Ahora el día domingo conmemorábamos por primera vez por ley el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Y nos encontrábamos con muchos amigos, varios de ellos de Magallanes, la Otilia, la Lidia, no sé, que son, ¿te acuerdas de Paolo? Casos emblemáticos que necesitaban un medicamento que era inaccesible para la mayor parte de las familias de nuestro país. Y lamentablemente, muchas veces esos casos, mientras están en la prensa, aparecen, generan acuerdos, ¿no es cierto?, movilizan, pero después decaen. Pero las personas tienen que vivir con esa realidad dramática toda su vida. Entonces, en salud, yo creo que
no puede pasar por voluntad política. Si de verdad creemos en el derecho a la salud, Vladimiro, estas cosas tienen que estar incorporadas como políticas públicas permanentes y no depender del ministro de turno, del presidente de turno, y qué es lo que hicimos con la ley del cáncer y lo que estamos haciendo ahora con el tema de las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, donde he convocado como presidenta de la Comisión de Salud a todos los actores, a la sociedad civil, ¿no es cierto?, las agrupaciones de pacientes, a los académicos, al mundo médico, al mundo de la bioética, a la salud pública, al Ejecutivo, para que elaboremos las bases participativas para que por primera vez en nuestro país tengamos un plan nacional para abordar las enfermedades raras y poco frecuentes. Y como Carolina Goyes, presidenta de la Comisión Salud del Senado de la República, cae de cajón conocer su mirada respecto a lo que ha significado el manejo en líneas generales de la pandemia en Chile, lo que ha significado la vacuna, lo que ha sido aplaudido y reconocido incluso por países de la OCDE, líder en América Latina, no exento de dificultades, pero se ha logrado exitosamente vacunar a una gran cantidad de chilenos, más de 3 millones de chilenos, casi ya 4 millones de chilenos. Quiero conocer tu mirada, tu opinión respecto a este manejo de la pandemia al inicio de clases, donde ahí tenemos un tremendo signo de interrogación. Las clases presenciales, porque da la impresión, escuchando ayer al ministro Figueroa, que se está recogiendo el carrete, dado a que se da por hecho que habrá un rebrote del coronavirus a partir de la segunda quincena de marzo, con el retorno de la actividad y de las vacaciones esencialmente. ¿Cuál es la mirada de la presidenta de la Comisión Salud del Senado de la República? Mira, yo creo que en esto uno tiene que ser justo en reconocer que en todo el proceso de vacunación el país lo ha hecho muy bien, más allá de que me hubiera encantado que no se postergara la vacunación de los crónicos, pero creo que el esfuerzo que se ha hecho, y sobre todo porque este es un esfuerzo no solo del gobierno, no solo del ministro o del presidente, sino también de equipos científicos. Sin duda. O sea, parte de las cosas que te dicen los expertos que han ayudado a generar los acuerdos para obtener las vacunas es que nuestros científicos chilenos, formados en Chile, ¿no es cierto?, que están aportando, sean parte de los equipos de investigación a nivel mundial. Entonces creo que hay cosas que ahí tenemos que valorar como país. Lo que sí, yo creo que si hay alguna lección que el gobierno tiene que sacar del manejo de la crisis, Vladimiro, es la palabra flexibilidad. A propósito del retorno a clases, no todas las realidades son iguales y aquí lo fundamental es que sean las comunidades educativas las que estén de acuerdo. ¿Y cuánto pasó para que se sentaran todos los actores a la mesa, ¿no es cierto?, el gobierno convocara al colegio médico, al colegio de profesores, a todo, y decir acá depende del acuerdo que se genere en determinado establecimiento? Y es muy distinto decir volvamos a clases presenciales en La Pintana, donde probablemente es importante que los niños tengan el cuidado incluso y que no estén en la calle cuando sus padres tienen que trabajar, a lo que pasa en una comuna del Barrio Alto o a lo que nos pasa en Primavera o lo que nos pasa en Cabo de Hornos o en Punta Arenas. Entonces uno dice ahí la palabra flexibilidad tiene que ser la clave. Y en esto lo que a mí me gustaría además que se pusiera el acento en cómo detectamos los contagios precozmente. Déjame decirte que hay algo que indigna. Déjame así con esa claridad. Nosotros deben ser por lo menos 4 meses, que desde la Comisión de Trabajo aprobamos un proyecto que se llama el Paso a Paso Laboral. ¿Por qué todavía ese proyecto no es ley? ¿Por qué el gobierno no le puso urgencia? ¿Por qué la Cámara de Diputados, donde está hoy día en tramitación, cerró en enero el año legislativo sin darle prioridad a este proyecto? ¿Qué es lo que hace, Vladimiro? Tú sabes que existen los días de carencia cuando hay una licencia. Entonces, los 3 primeros días a un trabajador cuando tiene COVID no se le pagan. Eliminamos eso y por lo tanto la licencia COVID se paga íntegramente, estés en FONASA o estés en ISAPRE, lo que es bien importante para muchas personas, sobre todo con la situación económica que hay. Por otro lado, se contrata un seguro obligatorio por parte de los empleadores y fijamos ahí el monto máximo de ese seguro, porque no queremos el negocio para las aseguradoras. Entonces es un máximo de 15.000 pesos al año y eso permite la cobertura de todos los copagos en el caso de la atención COVID. Hay muchos trabajadores que en esta discusión de si se contagió en el lugar de trabajo o fuera, finalmente tienen que pagar incluso el 20% alguno de FONASA o el copago de la ISAPRE.
todo eso es de cargo del seguro en forma íntegra, y además, en el caso que ojalá no se diera, ¿no es cierto?, el fallecimiento, hay un seguro de vida que protege a la viuda, que protege a los hijos, que protege a las personas más cercanas. Por otro lado, las mutuales pueden usar un fondo de contingencia que existe para hacer testeo preventivo, que es lo que hay que hacer, sobre todo orientado a las pequeñas empresas que no tienen recursos para eso, y se fortalecen todos los protocolos de actuación ante el COVID. Y yo te pregunto, sí, Vladimiro, a ti, ¿no te parece que eso es algo que debía haber sido ley hace mucho rato? Si estamos pensando en ir retomando la actividad productiva, en retomando la actividad, incluso los establecimientos educacionales, ¿por qué duerme en el Parlamento? O sea, son esas las cosas donde uno no entiende. ¿Por qué el gobierno, en algo que acordamos, además lo acordamos con los dirigentes de los sindicatos, con la CPC, con la ISAPRES, con FONASA, con las mutuales, o sea, producto del diálogo social? Y yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que poner efectivamente la prioridad en cómo detectamos a tiempo, cómo protegemos a las personas, cómo no significa el COVID una carga adicional económica para muchas familias. Carolina, a propósito de que duermen en el Congreso Nacional algunas leyes que son de urgente tramitación. Ayer el presidente de la República, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, escucharlo en el Canal 13, entre las cosas que manifestaba y le dio mucho énfasis, solicitando de que urgentemente el Senado discuta la reforma previsional. Los 6 puntos adicionales, ¿no?, que está en el Senado de la República, y donde se discute si van los 6 puntos directamente a la vena de los propios trabajadores o se reparte con un fondo solidario de un 3%, un 3 y 3, 3 a la cuenta personal, 3 a un fondo solidario. El presidente de la República dice: el Estado también, no solamente los empleadores, el Estado agregará 2 puntos adicionales más, vale decir, estamos hablando de 8 puntos que mejoraría las pensiones. ¿Significaría eso, pregunto yo, también evitar de que se vuelva a aprobar un retiro del 10% de los fondos previsionales, que ha contado no solamente con la simpatía y con el apoyo de un sector de la izquierda, del Frente Amplio fundamentalmente, sino incluso de su camarada, la propia candidata a la presidencia de la República, Jimena Rincón? Ayer se manifestaba partidaria del retiro de un nuevo 10% si es que no llega pronto con otro tipo de soluciones, de apoyos de organismos estatales, el gobierno, para superar la actual crisis social, económica por la que sigue atravesando Chile. ¿Cuál es su mirada sobre el particular? Mira, varias cosas, Vladimiro. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo, de hecho voy a asumir la presidencia probablemente de la Comisión de Trabajo del Senado. Estuvimos todo el año pasado tratando de generar un acuerdo en materia previsional. Y si no hubo acuerdo fue porque el gobierno no hizo lo suyo, es porque el gobierno no cumplió. Déjame decirlo con esa claridad. Nosotros presentamos una propuesta como oposición que permitía en todos los casos generar mayores aumentos de pensiones que lo que está aprobado en la Cámara de Diputados para los actuales pensionados, que obviamente es una prioridad, no se pueden seguir postergando, para los actuales pensionados y para los futuros pensionados. Y el gobierno hasta el día de hoy no presenta su propuesta. O sea, se fue en puros trascendidos. Entonces yo creo que la falta de seriedad que ha tenido el gobierno para trabajar un tema tan relevante, que fue el principal compromiso de campaña del presidente Sebastián Piñera. O sea, yo misma tuve la oportunidad de conversar directo en uno de los viajes del presidente a la región respecto de la propuesta. Entonces uno dice, ¿por qué dilataron esto? ¿Por qué? O sea, yo creo que ahí hay un grupo que lo único que quiere es mantener el sistema AFP tal cual como lo conocemos y que no quiere entrar ahí a hacerse cargo de los abusos del sistema de las AFP. Y déjame decirte, Vladimiro, algo. El retiro del 10%, los retiros del 10% son la expresión del fracaso del sistema de AFP. Porque la gente que dice, más que mejorar mi pensión, lo que quiero es que me dé mi plata. ¿Y quiénes instalaron eso? Fue producto de la campaña de las propias AFP. Estos son sus plata. Y cuando uno habla de seguridad social, se trata de que garanticemos ciertos mínimos, ¿no es cierto?, aceptables para la vejez, que permitan que tú tengas los recursos para vivir como corresponde, no solo sobrevivir, que es lo dramático de las pensiones hoy día. Entonces aquí hay una diferencia ideológica de fondo, es cuánto logras tú ahorrar, y el que tiene bien, pero el que no tiene, las 5 millones de personas que hoy día no tienen un peso en su cuenta de capitalización individual. Ahora, perdón, Carolina,
perdón, pero sabiendo, claro está, de que en esta oportunidad, en este tercer retiro de aprobarse, bueno, primero tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional y ya sabemos cómo resuelve el Tribunal Constitucional porque hay una experiencia anterior, proyecto que debería ser rechazado por el Tribunal Constitucional. Eso por un lado. Y lo otro es un hecho claro. Hay más de 4 millones de chilenos que han sacado todos sus ahorros provisionales y no tienen acceso a nada. Vale decir, el Estado tendrá que reformular una nueva forma de llegar con nuevos aportes a esos trabajadores que se han quedado sin ahorros, que no tienen nada que retirar, y en esta oportunidad quienes retirarían a lo mejor serían los que menos lo necesitan. O sea, lo que pasa es que yo creo que en política, Vladimiro, uno tiene que ser muy serio y uno no puede jugar con las expectativas de la gente. Entonces, quienes hoy día están promoviendo un nuevo retiro, yo les pregunto, lo que tú acabas de señalar es la pregunta lógica, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a sortear al Tribunal Constitucional? O sea, ahí ya hay una sentencia respecto de un proyecto similar. Entonces, creo que en eso uno tiene que ser muy claro frente a la ciudadanía. Un proyecto impulsado por los parlamentarios va a chocar con el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que el gobierno hoy día diga, aprendimos las lecciones, porque es evidente que el gobierno llegó tarde con los apoyos en pandemia. Lo decimos en nuestra región, donde pasamos en el caso de Punta Arenas, cuántos meses en cuarentena, qué significó eso para muchas pequeñas empresas que ya venían golpeadas por el estallido social, qué ha significado para la gente del turismo, Vladimiro, que tenían las esperanzas puestas en esta temporada que ya no fue y que no tienen que aguantar un mes o 2 meses, sino que tienen que aguantar hasta la próxima temporada, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ha hecho con los planes de protección del empleo, ¿no es cierto?, el uso del seguro de cesantía es insuficiente y es a costa de los recursos de los propios trabajadores. Entonces, lo que uno esperaría es que ahora, partiendo, el gobierno diga, mire, este es el plan, generemos un acuerdo para eso, vamos, concurramos efectivamente a apoyar a las familias que más lo necesitan, pero también a los emprendedores, también a las familias de clase media, porque esta pandemia ha sido más largo de lo que cualquiera hubiera programado, pero además nos va a seguir acompañando probablemente buena parte de este año. Eso, la vacuna uno la aplaude, Vladimiro, pero ojo, que no es la solución, ¿no es cierto?, por lo menos en el corto plazo. Carolina, ¿te dejaron preocupadas las declaraciones del presidente Piñera ayer cuando dijo que se van a reestudiar las exenciones tributarias, pensando que nosotros en la región tenemos, ¿no?, leyes de excepción que benefician el progreso y el desarrollo ya desde hace largos años? Mira, yo en esto le recordaría al presidente la historia con Magallanes y le recomendaría que con Magallanes no se meta, ¿no? Nosotros vamos a defender lo que nos corresponde en derecho. O sea, es muy distinto alguien que elude el pago de impuestos, evade el pago de impuestos, ¿no es cierto? Y es lo que pasa lamentablemente en muchos casos en nuestro país, que las personas de mayores ingresos pagan menos impuestos que familias de clase media, pues, o familias de menores recursos que pagan el IVA todos los días, ¿no es cierto? Son los que más pagan, ¿no? Los que más pagamos el IVA. Y es finalmente donde hay mayor recaudación es del IVA, y eso lo pagan todo cada vez que compran un artículo. Hoy día además se han limitado las posibilidades de delusión desde el kiosco de barrio. Entonces uno dice, es injusto cuando uno ve grandes operaciones que finalmente buscan el subterfugio, ¿no es cierto?, para evitar el pago de impuestos. Entonces a mí me parece muy bien que vayamos detrás de esas exenciones que son injustas, que son regresivas, pero en el caso de las leyes de excepción para Magallanes, esos son recursos que no se pueden recortar a la región. Nos pueden pedir que hagamos propuestas y en buena hora para optimizar su uso, pero eso tiene que ver con una decisión geopolítica respecto de Magallanes y cómo nosotros compensamos la lejanía que existe del centro del país, lo que significa ser una zona extrema y aislada, pero también entender la necesidad de impulsar desarrollo en la región. O sea, no hacerlo sería ceguera. Y yo solo recordaría lo que pasó cuando nos trataron de subir el precio del gas, ¿no es cierto? O sea, yo no tengo duda que en esto, transversalmente, vamos a levantar fuerte la voz para defender los derechos de Magallanes. ¿Tendrá usted la voluntad, tendrás tú, Carolina, la voluntad de concurrir con tu voto para prolongar el estado de catástrofe de Chile que termina el 13 de marzo y que se prolongaría, según ayer confesión presidencial, por otros 6 meses, vale decir, hasta septiembre? Mira, él se refirió al tema de la pandemia, ¿no?
por el tema de la pandemia. Entiendo, Vladimiro, que todavía nosotros tenemos la pandemia encima y hay muchas cosas que dependen de que haya estado de excepción constitucional. Estoy pensando en todas las negociaciones que me ha tocado encabezar para el postnatal de emergencia, por ejemplo. En la medida en que tengamos estado de excepción constitucional, vamos a poder mantener lo que ya hemos conseguido para muchas mamás que no pueden volver a trabajar porque las salas cunas no funcionan, porque no van a ser seguras para su guagua. Entonces nos va a permitir poder extender esos beneficios que hoy día están asociados al estado de excepción constitucional. Y creo que eso es necesario. Ahora creo que esto hay que hacerlo en una conversación, en un diálogo, en un generar acuerdo entre poderes del Estado, no imponer una postura, y creo que eso es lo que debería darse hoy, un acuerdo amplio para ver cómo nosotros enfrentamos la pandemia con medidas de apoyo económico, con las medidas sanitarias, con un esfuerzo país, que es lo que tiene que convocar en este caso el presidente. Y finalmente, ¿cómo afrontamos las próximas elecciones del 11 de abril? El presidente de la República dijo: soy partidario y se solicitará que se haga en 2 días. Sábado 10 y domingo 11. No está claro de qué manera, será por orden alfabético, serán primero electos los gobernadores y los constituyentes, posteriormente los alcaldes, los concejales. No está claro aquello. Lo que sí aparentemente está claro, y no sé si hay voluntad en el Congreso Nacional para discutir el tema, si va a ser en 2 días, el día 10 y el día 11, tomando en cuenta de que una elección común y silvestre, por ejemplo la de plebiscito, se demoraba 1 minuto para emitir el voto cada ciudadano, y hoy se demorarán a lo menos 4 minutos, lo que haría prácticamente impensado poderlo concretar en un solo día. Sí, mira, eso se va a discutir el día de hoy. Queremos, ojalá, llevarlo a la sala del Senado el día de mañana. Hoy día lo ve la Comisión de Constitución. Yo soy partidaria de que sean los 2 días. Habían distintas fórmulas ahí. Incluso creo que tenemos que modernizarnos. Y en esto uno ve otros países que funcionan con el voto postal, ¿no es cierto? No. ¿Por qué no? Si hoy día tenemos la tecnología, las herramientas para eso. Pero lo que me parece que es importante es que cómo utilizamos el tiempo de estos 2 días sea con una lógica sanitaria. No tiene sentido que a los adultos mayores los hagamos ir el sábado y el domingo, sino que probablemente que los grupos de riesgo y los adultos mayores puedan estar el primer día, el día sábado, y el domingo el resto de la población. O sea, el sentido de esto es que hay una elección que es compleja, donde vamos a tener muchas rayitas que hacer, ¿no es cierto? Y papeletas grandes, en el caso de los constituyentes, son muchos candidatos, es primera vez la elección de gobernadores regionales. Entonces creo que lo importante sería segmentar por grupos de riesgo. Y por lo menos mi primera propuesta: adultos mayores el primer día junto con grupos de riesgo, enfermos crónicos, para que puedan ser más espaciados, y el día domingo que vaya el resto de la población, la gente más joven, la que está menos expuesta a riesgo de contagio. Carolina, ha sido un gusto, que tenga un buen año legislativo, que lo acompañe la buena salud, y nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima oportunidad. De todas maneras, y ahí enviarle mucho ánimo a los candidatos. Estamos con campaña ya desplegada, ¿no es cierto? A mi amigo Germán Flores, que espero sea reelecto como concejal, reconocimiento a su trabajo. Destacar a Manuel Gallardo. Me encanta ver a los jóvenes que se atreven para la discusión constitucional, y felicitaciones también a los alcaldes. Vimos ayer que Marisol Andrade logra avanzar a fase 4, buen manejo de la pandemia, la Gomir también, ¿no es cierto?, en primavera, y al Pato Fernández en Cabo de Hornos, que no tengo duda van a ser reelectos reconociendo su gestión. ¿Cuándo la tenemos por la región, senadora? Mira, probablemente el fin de semana. Vamos a organizar hoy día el calendario de este mes, que viene bien intenso en el trabajo legislativo, pero para mí es muy importante poder estar también presente en terreno en Magallanes. Un abrazo y éxitos. Hasta la próxima. Gracias, chao, Carolina. Muy buen día. Chao. Carolina Goich, senadora de la región de Magallanes, en Buenos Días, región, cuando nos están separando solo 4 minutos para las 9 de la mañana.